El éxito no es cuestión de azar. Es cuestión de un propósito claro y un enfoque constante. Los hombres y mujeres que se elevan por encima de la mediocridad lo logran no por suerte o talento, sino por una absoluta seriedad de propósito. Si deseas liberarte de las distracciones y reclamar tu lugar legítimo entre los exitosos, primero debes dominar tu propia mente. En los próximos momentos te revelaré los principios que entrenarán tus pensamientos para alcanzar el éxito. Te ayudarán a dejar atrás lo trivial y te guiarán firmemente en el camino hacia el progreso. Pocos tomarán este camino, pero aquellos que lo hagan transformarán sus vidas para siempre. Superar los reveses. La vida te pondrá a prueba. Colocará obstáculos en tu camino, desafiará tu resolución y exigirá de ti una resistencia que pocos estarán dispuestos a invocar. Fracasarás. Tropezarás. Experimentarás fracasos tan desalentadores que te preguntarás si realmente vale la pena perseguir el éxito. Pero entiende esto, los fracasos no son el enemigo, no son el problema. El único problema radica en cómo eliges responder. Los hombres y mujeres más exitosos de la historia han fracasado más veces que la mayoría de las personas siquiera ha intentado. Su grandeza no fue forjada en la comodidad ni se les entregó en bandeja de plata. Fue construida a través de pruebas, dificultades y una voluntad inquebrantable de superar cada derrota. La diferencia entre los que tienen éxito y los que permanecen estancados no es la suerte ni el talento, sino la capacidad de ver el fracaso no como un final, sino como una lección. Cada caída es una oportunidad para levantarse más fuerte. Cada error contiene la semilla de la sabiduría. Cada revés no es más que un peldaño hacia la grandeza. Demasiadas personas permiten que el fracaso las defina. Intentan algo, encuentran resistencia y retroceden. Se cuentan a sí mismas una historia de que no están destinadas al éxito, de que les falta talento, inteligencia o suerte para alcanzar sus sueños. Y al hacer esto, aceptan la mediocridad. Pero aquellos que logran, aquellos que se niegan a que el fracaso escriba su historia, ven las cosas de manera diferente. Cuando caen, se preguntan, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué ajustes debo hacer? No se quejan, no se hunden en la autocompasión. Extraen una lección, refinan su enfoque y avanzan con aún más determinación. El fracaso nunca es definitivo. Nunca es fatal. Solo es un estado temporal, un momento en el tiempo que te presenta una opción: permanecer en el suelo o levantarse. El mundo siempre se dividirá en dos tipos de personas: aquellos que se rinden al primer signo de dificultad y aquellos que se levantan una y otra vez, negándose a que cualquier derrota sea su última. El éxito de los grandes Thomas Edison, el hombre que dio al mundo la bombilla eléctrica, fracasó miles de veces antes de descubrir la fórmula correcta. No vio esos fracasos como esfuerzos desperdiciados. Los consideró pasos esenciales en su viaje. Cuando le preguntaron sobre sus fracasos, dijo célebremente: «No he fracasado. Simplemente he encontrado 10.000 maneras que no funcionan». Esa es la mentalidad del éxito. Henry Ford, uno de los mayores industriales de la historia, enfrentó múltiples fracasos empresariales antes de establecer la Ford Motor Company. Estaba arruinado, humillado y se reían de él sus compañeros. Pero no se detuvo. Siguió adelante, refinando su enfoque, aprendiendo de sus errores hasta que revolucionó toda una industria. Su fracaso no fue del fin, fue la base sobre la cual construyó su imperio. Si has sido derribado, sabe esto: tienes dos opciones. Puedes aceptar la derrota o puedes levantarte y seguir adelante. La diferencia entre los que logran y los que no se encuentra en el talento ni la inteligencia, sino en su decisión de persistir cuando otros habrían renunciado. El éxito no se trata de nunca caer, se trata de levantarse una y otra vez, negándose a aceptar algo menos que la vida que estás destinado a vivir. El camino hacia el éxito está pavimentado con dificultades. Encontrarás críticos que dudarán de ti. Enfrentarás circunstancias que parecerán injustas. Lucharás con la autoincertidumbre. Y habrá momentos en los que te preguntes si eres lo suficientemente fuerte para continuar. Pero dentro de ti hay un poder mayor que cualquier obstáculo. Naciste con la capacidad de levantarte. La pregunta no es si la vida te pondrá a prueba. Lo hará. La pregunta es si responderás a esa prueba con fuerza, valentía e inquebrantable determinación. Cada vez que fracases, recuérdate a ti mismo que esto no es el final. Esto es solo un capítulo. La historia no ha terminado. Y cuando te levantes del fracaso, cuando enfrentes tus desafíos con una voluntad indomable, estarás forjando la misma fuerza que un día te llevará a las alturas del éxito. El éxito no pertenece a los que nunca caen,
sino a los que se niegan a quedarse en el suelo. Levántate y reclama la vida que te está esperando. La fundación inquebrantable. La mayor tragedia en la vida no es la falta de talento, ni la ausencia de oportunidades. Es la autodesconfianza, el ladrón silencioso que roba a hombres y mujeres de su potencial antes de que siquiera comiencen su viaje. Más sueños se han enterrado bajo el peso de la incredulidad que los que han sido destruidos por el fracaso. La verdad más triste de todas es que la mayoría de las personas nunca fracasan porque lo intentaron y no lo lograron. Fracasan porque nunca intentaron. Si no crees en ti mismo, ¿por qué debería hacerlo alguien más? El mundo refleja tu convicción. No responde a tus deseos, sino a tu certeza. Las personas más exitosas de la historia compartieron una característica común, una creencia inquebrantable en sus propias habilidades. Se veían a sí mismos como vencedores mucho antes de lograr la victoria. Su fe en su visión era absoluta, su confianza en su camino irrompible. No fue la suerte lo que los elevó a la grandeza, ni el privilegio. Fue la negativa a dejar que la autodesconfianza dictara su destino. El poder de la decisión. Cada gran logro comienza con una decisión de cambiar, una decisión de levantarse, una decisión de no conformarse con la mediocridad. Mira a tu alrededor. Cada historia de éxito que hayas escuchado, cada imperio que se haya construido, cada innovación que cambió el mundo, todo comenzó con un momento definitorio, donde una persona decidió que ya era suficiente. La mayoría de las personas navegan por la vida arrastradas por las circunstancias, esperando una señal, esperando permiso. Posponen sus sueños, esperando el momento adecuado, como si la oportunidad algún día tocara su puerta completamente formada, lista para ser aprovechada. Pero quienes logran la grandeza entienden algo fundamental. Las decisiones dan forma al destino, no la suerte, no el azar, no el destino. El momento en que tomas una decisión firme e inquebrantable de tomar control de tu vida, pones en marcha fuerzas que comienzan a dar forma a tu realidad. No hay obstáculo demasiado grande, ni desafío tan imponente si realmente crees en ti mismo, porque la creencia alimenta la persistencia, y la persistencia es la fuerza que doblega la realidad a tu voluntad. Es el arma secreta de todo gran conquistador. Así que pregúntate, ¿crees no solo en tus sueños, sino en tu capacidad para hacerlos realidad? Si hay duda en tu mente, elimínala. Reemplázala con certeza. Entrénate para esperar el éxito, y el éxito te seguirá. Porque en el momento en que realmente creas, nada será imposible. 3. El poder de la decisión. Todo gran logro comienza con una decisión de cambiar, una decisión de levantarse, una decisión de no conformarse con la mediocridad. Mira a tu alrededor. Cada historia de éxito que has escuchado, cada imperio que se ha construido, cada innovación que ha cambiado el mundo, todo comenzó con un momento definitorio en el que un individuo decidió que ya era suficiente. La mayoría de las personas navegan por la vida arrastradas por las circunstancias, esperando una señal, esperando permiso. Posponen sus sueños, esperando el momento adecuado, como si la oportunidad algún día tocara su puerta completamente formada, lista para ser aprovechada. Pero aquellos que logran la grandeza entienden algo fundamental. Las decisiones dan forma al destino, no la suerte, no el azar, no el destino. El momento en que tomas una decisión firme e inquebrantable de tomar control de tu vida, pones en marcha fuerzas que comienzan a dar forma a tu realidad. Considera al hombre que alguna vez estuvo penoso, pero que llevaba dentro una visión inquebrantable. No esperó condiciones favorables, no preguntó si el mundo aprobaba su ambición. Simplemente decidió que nada, ningún obstáculo, ninguna dificultad, ninguna duda lo apartaría de su propósito. No deseaba simplemente el éxito, lo exigió de sí mismo. Y porque hizo esa exigencia, la vida eventualmente se rindió a su voluntad. La verdad es que al mundo no le importan tus excusas. No escucha las historias que te cuentas a ti mismo sobre por qué no has comenzado, por qué has dudado, por qué has dejado que el tiempo se te escape entre los dedos. Lo único que importa es si decides ahora mismo que ya no esperarás más. Quema los puentes que te devuelven a la mediocridad. Elimina la palabra algún día y quizás de tu vocabulario. Si deseas el éxito, si deseas reclamar la vida que sabes que estás destinado a vivir, debes tomar una decisión con tal determinación que no haya marcha atrás, no haya rendición, solo un avance imparable. La historia está llena de ejemplos de aquellos que tomaron decisiones como estas. Los inventores, los creadores de imperios, los líderes que transformaron la civilización, todos tenían una cosa en común. Tomaron una decisión y la respaldaron con acción implacable. No basta con pensar en el éxito.
No basta con soñar despierto y esperar. Los pensamientos son poderosos, sí, pero deben ir acompañados de una acción firme. La persona que solo desea siempre estará a merced de aquellos que deciden. Decide hoy que ya no jugarás en pequeño. Decide hoy que ya no aceptarás los límites impuestos sobre ti, ya sea por otros o por tus propios miedos. Los únicos límites que existen son aquellos que te niegas a romper. ¿Qué has estado posponiendo? ¿Qué sueños has estado guardando, esperando el momento adecuado? El momento adecuado es un mito, una ilusión que mantiene a las masas en perpetua indecisión. Los exitosos entienden que el único momento es ahora. Graba esto en tu mente. El mundo te dará lo que pidas cuando lo exijas, no con arrogancia, sino con absoluta certeza de que estás dispuesto a hacer lo que sea necesario. Los que esperan permiso nunca ascienden. Los que piden garantías nunca lideran. La persona que tiene éxito es la que se niega a retroceder. Aquella que frente al fracaso no da marcha atrás, sino que ajusta, aprende y sigue adelante. Cada revés es solo una prueba de compromiso. Cada obstáculo es una invitación para demostrar cuánto deseas tu meta. La mayoría de las personas nunca tomará una decisión de este tipo. Flirtearán con la idea del éxito. Jugarán con la ambición, pero nunca se comprometerán al nivel necesario para cambiar verdaderamente sus vidas. Permanecerán cómodos en su indecisión, siempre preguntándose qué habría pasado si solo se hubieran atrevido. Hoy es el día en que declaras tu independencia de la indecisión, de la duda, de las excusas. Toma una decisión, una verdadera decisión de levantarte, de ponerte serio, de ser inteligente, de tomar el control de tu vida con determinación absoluta. No más esperar, no más excusas. El momento es ahora. Decide y comprométete con todo lo que tienes. 4. Claridad y propósito. Si te embarcaras en un viaje sin un destino en mente, ¿dónde terminarías? En ningún lado. Sin embargo, así es como vive la mayoría de las personas. Se despiertan, siguen sus rutinas y reaccionan a la vida como sucede, sin metas claras, sin una visión precisa. Y luego se preguntan por qué permanecen estancados. Las personas exitosas no vagan sin rumbo. Ellos diseñaron su futuro con intención. Cada gran realizador de la historia ha tenido un propósito mayor definido. No tuvieron éxito por casualidad, tuvieron éxito por elección, por diseño, por un compromiso inquebrantable con una meta bien definida. El mundo no recompensa a los inciertos, ni celebra a los que vagan sin rumbo. Premia a aquellos que saben exactamente lo que quieren y se niegan a conformarse con menos. Piensa en un escultor dando forma a una obra maestra. No golpea el mármol al azar, esperando que surja una estatua magnífica. Cincela con precisión, sabiendo exactamente lo que quiere crear. El mismo principio aplica en la vida. Si deseas moldear tu destino, debes ser deliberado en tus acciones. La claridad es poder, y una visión clara es la base de todo logro. Para lograr el éxito debes definir qué significa el éxito para ti. ¿Es la libertad financiera? ¿Es la excelencia personal? ¿Es la maestría en tu oficio? No te conformes con deseos vagos. Sé específico. Cuanto más clara sea tu visión, más fuerte será tu impulso. Un hombre sin propósito es como un barco sin timón, lanzado sin rumbo por las olas de las circunstancias. Pero un hombre con un objetivo claro dobla las circunstancias a su voluntad. Hoy debes tomar el control de tu vida, obteniendo claridad sobre lo que realmente deseas. No lo que la sociedad te dice, no lo que tu familia espera, sino lo que tú deseas. La mayoría de las personas navegan por la vida, permitiendo que fuerzas externas dicten sus resultados. Trabajan en empleos que odian, mantienen relaciones que los agotan y pasan años persiguiendo metas que nunca fueron realmente suyas. Suben escaleras solo para darse cuenta de que estaban apoyadas en las paredes equivocadas. Si no defines tu propia visión, el mundo te impondrá una y rara vez estará a tu favor. Para empezar, toma una hoja de papel y escribe exactamente lo que quieres en la vida. No filtres tus pensamientos. No te limites. Imagina que no hay obstáculos. El dinero, el tiempo y los recursos no son un problema. ¿Qué perseguirías? ¿A dónde irías? ¿Quién te convertirías? El acto de escribir tus metas no es un ejercicio trivial. Es el primer paso para convertir lo intangible en realidad. Una meta no escrita es simplemente un deseo, pero una meta comprometida en papel, revisada a diario y perseguida incansablemente, se convierte en una poderosa fuerza de atracción. Una vez que tengas claridad, el siguiente paso es alinear cada acción con esa visión. Toma cada decisión con tu objetivo en mente.
Si surge una oportunidad, pregúntate, ¿me acerca esto a mi visión o me distrae? Muchas personas dudan en comprometerse con una meta definida porque temen al fracaso. Temen tomar la decisión equivocada. Pero la indecisión es el mayor fracaso de todos. Si eliges mal, puedes corregir el rumbo. Pero si nunca eliges, permanecerás estancado, viendo la vida pasar. Graba esta verdad en tu mente. El universo premia a aquellos que saben exactamente lo que quieren. Cuando tu visión es clara, la vida comienza a conspirar a tu favor. Las puertas se abren, las personas aparecen, las oportunidades se presentan. Pero todo comienza con claridad. El éxito no es una cuestión de suerte, es una cuestión de elección. Y esa elección comienza con una visión tan clara y poderosa que te impulsa hacia adelante incluso frente a la adversidad. Así que hoy, toma el control. Define tu propósito. Escribe tu visión. Comprométete con ella con fe inquebrantable y observa cómo la vida se acomoda a tu favor, haciendo de tus sueños una realidad innegable. 5. Disciplina y trabajo duro. El éxito, querido amigo, es un juego que pocos dominan, no porque carezcan de inteligencia, ni porque les falte oportunidad, sino porque se niegan a pagar el precio. El precio del éxito no se mide en dólares o en oro, se mide en la moneda de la disciplina, el trabajo arduo y el sacrificio. No hay atajos, no hay caminos fáciles, no hay fórmulas secretas. Es una ley universal tan cierta como la gravedad. Aquellos que cosechan las recompensas son los que primero siembran las semillas a través de un esfuerzo incansable y un compromiso inquebrantable. Mira a los titanes de la industria, a los campeones del deporte, a los gigantes intelectuales de la historia. ¿Acaso tropiezan con el éxito por mera casualidad? No. Cada uno de ellos trabajó arduamente, sacrificó y soportó dificultades que la persona promedio nunca se atrevería a enfrentar. Su grandeza no fue un regalo, fue ganada. Eligieron la disciplina sobre la comodidad, el trabajo sobre el ocio y la persistencia sobre la rendición. Considera al atleta que se levanta antes del amanecer para entrenar mientras el mundo duerme. Mientras otros disfrutan de la comodidad, él empuja su cuerpo más allá de sus límites, perfeccionando su arte con una precisión implacable. Sus victorias no son accidentes, sino el resultado de una preparación deliberada y calculada. El empresario que construye un imperio no logra riqueza por suerte. Enfrenta fracaso tras fracaso, refina su estrategia y trabaja con una intensidad que quebraría a otros hombres. El académico que alcanza la brillantez no solo desea conocimiento, dedica horas interminables al estudio, la investigación y el dominio. El éxito, entonces, no se trata de desearlo, se trata de demostrar que lo deseas. Y la prueba no se encuentra en palabras ni en sueños ociosos, sino en la acción. Si no estás dispuesto a sacrificar la comodidad, a disciplinarte, a atravesar el dolor, entonces no deseas realmente el éxito. Solo lo deseas como un hombre que está frente a una puerta cerrada esperando que se abra por puro deseo. Pero la puerta del éxito no cede a la esperanza. Solo se abre para aquellos que tienen la llave correcta. Esfuerzo implacable. Cada día la vida te presenta dos opciones. La primera es permanecer cómodo, tomar el camino fácil para evitar la lucha. Este camino no exige nada de ti. Te permite flotar sin rumbo, sin estirarte más allá de tus límites. ¿Y a dónde lleva? A ningún lado. Es el camino de la mediocridad, del potencial no realizado, del arrepentimiento. La segunda opción es mucho más exigente. Es el camino de la disciplina, del sacrificio, de la persecución implacable. Es levantarse temprano para trabajar en tu arte. Es decir no a las distracciones. Es abrazar la incomodidad sabiendo que es el precio de la transformación. Es ser responsable contigo mismo. Avanzar incluso cuando te sientes agotado, frustrado o incierto. Este camino no es fácil, pero es el único que lleva a la grandeza. Ahora entiende esto. El precio del éxito no se paga en una sola transacción. Es una inversión continua. No puedes trabajar duro unas pocas semanas y esperar ser recompensado. Los mayores logros no provienen de una temporada de trabajo. Se comprometen durante toda una vida. Entienden que la maestría es un proceso continuo, que el éxito no es un destino sino una forma de vida. Y aquí radica el gran secreto. Cuanto más abrazas la disciplina, más fácil se vuelve. Al principio parece una carga, requiere fuerza, voluntad y determinación, pero con el tiempo se convierte en un hábito. Lo que antes se sentía como sufrimiento se convierte en algo natural. El trabajo arduo deja de ser doloroso, se vuelve emocionante. La disciplina deja de sentirse como una restricción. Se convierte en la base misma de tu libertad.
porque cuando dominas la disciplina, dominas a ti mismo, y el hombre que domina a sí mismo puede moldear su destino. Muchos leerán estas palabras y asentirán en acuerdo, pero pocos actuarán sobre ellas, porque la acción requiere valentía, requiere liberarse de viejos hábitos, enfrentar la incomodidad y exigir más de uno mismo. La pregunta es, ¿serás uno de los pocos que paga el precio o permanecerás entre los muchos que solo desean el éxito pero nunca lo ganan? Dentro de un año estarás en algún lugar. La pregunta es, ¿será donde estás hoy estancado e insatisfecho? ¿O será en la cima de una nueva cumbre, más fuerte, más sabio y más cerca de tus sueños? La respuesta está en lo que elijas hoy. El éxito está esperando, pero solo para aquellos que están dispuestos a hacer lo que sea necesario. 6. Controlando pensamientos y emociones. Tu mente es o tu mejor aliado o tu peor enemigo. Es la herramienta más poderosa que posees, capaz de crear éxito o invitar al fracaso. Cada pensamiento que permites, cada creencia que sostienes, cada idea que dejas arraigar en tu mente es una semilla que moldeará tu realidad. Lo que piensas te conviertes. Es una ley tan real e inmutable como la ley de la gravedad. Los hombres y mujeres más exitosos de la historia entendieron esta verdad fundamental. Controla tus pensamientos y controlarás tu vida. Ellos no permitieron que la duda, el miedo o la negatividad dictaran sus acciones. Custodiaron sus mentes con la misma vigilancia con la que un rey guarda su reino, permitiendo la entrada solo a aquellos pensamientos que sirven a su propósito superior. Tú debes hacer lo mismo. Debes tomar control total de tu mente y decidir de una vez por todas que el fracaso, el miedo y las excusas ya no ocuparán espacio dentro de ti. Cada vez que permitas que un pensamiento negativo se quede, invitarás la debilidad a tu espíritu. Cada vez que te sumerjas en la autoincertidumbre, estarás desgastando tu propio potencial. Pero en el momento en que decidas tomar el control, pensar solo en el éxito, en la posibilidad, en una creencia inquebrantable en ti mismo, alinearás tu mente con el poder. Despertarás la fuerza que separa lo extraordinario de lo ordinario. Considera a los hombres que han construido imperios, que han moldeado industrias, que han reescrito la historia. No fueron libres de fracasos, no fueron inmunes a las dificultades, pero se negaron a permitir que el pensamiento negativo los dominara. Henry Ford visualizó un mundo donde el automóvil estuviera disponible para todos, no solo para los pocos ricos. El mundo lo llamó tonto. Sus propios empleados dudaron de él. Pero el señor Ford no dudó de sí mismo. Sostenía su visión con convicción inquebrantable. Y al hacerlo cambió el curso de la historia humana. Thomas Edison fracasó más de 10.000 veces antes de perfeccionar la bombilla eléctrica. ¿Hubiera continuado un hombre sin disciplina mental, sin dominio sobre sus propios pensamientos a través de tantos fracasos? Por supuesto que no. Fue su capacidad para rechazar el desaliento, para reemplazar el pensamiento negativo con persistencia, lo que lo convirtió en una leyenda. La verdad es que el éxito no se otorga a aquellos que simplemente lo desean. Se reserva para aquellos que entrenan sus mentes para esperarlo. Si permites que te consuma la duda, el miedo, la vacilación, estarás escribiendo tu propio fracaso antes de haber comenzado. Pero si te comprometes a practicar la disciplina mental, si rechazas todos los pensamientos de debilidad y abrazas solo aquellos que te empoderan, te volverás imparable. Cuida tu mente ferozmente. Este mundo está lleno de distracciones, lleno de personas que te dirán lo que no se puede hacer. Plantarán semillas de duda si lo permites. Pero tu mente es sagrada. Debes protegerla. Aliméntala con creencias que te fortalezcan, con conocimiento, con pensamientos que te eleven. No permitas que la negatividad resida dentro de ti ni por un momento. ¿Cómo lo haces? Primero, toma control de lo que consumes. Los libros que lees, las conversaciones en las que participas, los medios que absorbes, todo esto moldea tus pensamientos. Rodéate de sabiduría, de éxito, de historias de triunfo. Deja que tu mente sea alimentada por aquellos que han recorrido el camino de la grandeza antes que tú. Segundo, elimina la duda a través de la acción. Demasiadas personas permiten que el miedo dicte sus elecciones, dudando, sobreanalizando y al hacerlo, debilitan su propia creencia. La cura para la duda es la acción. El momento en que comienzas, el momento en que das ese primer paso, tu miedo empieza a disiparse. Cuanto más actúas, más fuerte se vuelve tu confianza. Finalmente, entrena tu mente diariamente. Así como fortalecerías tu cuerpo a través del ejercicio físico, debes fortalecer tu mente a través de la repetición. Habla de éxito para hacerlo realidad.
Repite afirmaciones de fortaleza, de valentía, de certeza. Condiciónate para creer sin ninguna duda que eres capaz de lograr todo lo que te propongas, porque en el momento en que dominas tus pensamientos, dominas tu destino. No hay límites excepto los que aceptas. No hay fracasos excepto los que permites. La elección es tuya. ¿Controlarás tu mente o dejarás que ella te controle? Decide hoy. Toma posesión de tus pensamientos. Elige pensar solo en la victoria, en el crecimiento, en la certeza absoluta de tu éxito. Y al hacerlo, desbloquearás un poder dentro de ti mayor que cualquier fuerza en el mundo. Ese es el secreto. Esa es la clave. Domina tu mente y dominarás tu futuro.